Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos siempre al Señor por el privilegio que nos da de compartir la palabra del Señor. Sé que todos han venido deseosos de recibir palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Saludamos a los que están a través de los medios, las redes sociales, el canal de la bendición y también los que están a través de la radio, ¿verdad? Ahí compartimos la palabra del Señor también en los programas de radio y qué bueno que hoy podemos meditar en la palabra del Señor. Cuando estén listos, hermanos, leímos la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Leemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de escudriñar tu palabra, aprender de tu palabra y poder llevar bendición, Señor, a miles de personas a través de la radio, la televisión, las redes sociales y todos los medios que están a nuestro alcance. Bendice la vida de cada uno de los que está en este lugar y que haya una palabra que edifica, una palabra que enseña a cada uno de nosotros para poder ponerla por obra, para poderla poner en práctica. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédese de pie un ratito, quédese de pie un ratito. Le puedo enseñar un término nuevo. Vamos a iglesiar. ¿Han escuchado ustedes el término vamos a iglesiar? No. Vamos a iglesiar significa vamos a saludar a por lo menos a unas 3 personas en esta hora. Vamos a saludar por lo menos, porque normalmente no iglesiamos en la iglesia. Venimos a la iglesia, hermanos, y nos quedamos así, mire, clavados en el predicador, en el que está cantando, y ni nos damos cuenta del que está al lado, ni sabemos el nombre del que está al lado. Pregúntele, por favor, el nombre. Ahorita vamos a iglesiar. Ese es un nuevo término que vamos a aprender hoy, y vamos a compartirlo, y vamos a comenzar a usarlo. Va a ser parte de nuestra jerga cristiana, porque normalmente venimos al culto. Pueden sentarse, hermanos, ya, si ya saludaron a más de 10 personas. Si no, pues vaya a saludar los que le faltan. Normalmente venimos a la iglesia, mire, y estamos en el culto. Y nos concentramos en el culto. Y muchas veces nos encontramos con las personas allá afuera y nos saludan, Dios te bendiga. Y le preguntamos, ¿y usted a qué iglesia va? Pues a la misma que va usted, le dice. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no iglesiamos. Solo venimos a hacer culto. Venimos al culto y no iglesiamos. Iglesiar, hermanos, es, mire, aprendernos los nombres unos a otros, saludarnos, compartir. Eso es. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar, ¿cómo les dijo? Amigos. Y los amigos se conocen, hermano. ¿Sí o no? Así que la iglesia debe ser un grupo de
¿De siervos o de amigos? De amigos. Y por eso vamos a aprender algo muy importante este día. Vamos a hablar sobre la oración. Lo que no haremos al orar. Dígale a su hermano que está a la par, lo que no haremos al orar. Eso vamos a aprender hoy. Hay muchas cosas que estos 3 versículos nos dicen de lo que no haremos nosotros ahora, la iglesia de Cristo, al orar. Este texto o este pasaje está dentro de un gran sermón que Jesús predicó, llamado el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Ahí Jesús reunió a una multitud y comenzó a predicar la palabra del Señor. Y comenzó a dar algunas indicaciones que en ese tiempo las personas estaban haciendo mal. En ese tiempo ellos no habían aprendido o se habían equivocado de la forma de cómo hacer las cosas. Mi pregunta es, ¿cuál es su motivación al orar? ¿Qué lo motiva a orar a usted? ¿Cómo oran los niños? Bueno, los niños muchas veces dicen cualquier cosa porque no saben orar y están pequeños, ¿verdad? ¿Recuerdan la vez que les conté de un amiguito que traje a la iglesia? Estábamos pequeños y entonces él me dijo, ¿y qué voy a orar? Hace cualquier oración, le dije yo. Y entonces él comenzó a decir, Dios te salve patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Y comenzó él no sabía. Y a él se le perdona porque él no sabía qué orar. Y yo lo escuchaba que decía, ¿verdad? Chisporrotean, iba por allá y vaya chisporroteando los yunques y todo eso. Los niños dicen cosas al orar, como por ejemplo, querido Señor Jesús, ¿tú quisiste que la jirafa fuera así o fue una equivocación tuya? Dicen los niños al orar porque piensan que el cuello estirado de la jirafa es un error. O dicen, gracias por mi hermanito, Señor, pero yo te había pedido un perrito. Así dicen los niños cuando oran, porque ellos no saben orar. Ellos dicen lo que sienten. Señor, dicen, tal vez Caín no hubiera matado a Abel si hubieran tenido cada uno de ellos su propia habitación. Eso funciona con mi hermano y yo, dicen, en su oración. Los niños no saben, pero están diciendo algunas palabras. También dicen, querido Dios, en el colegio leímos que Thomas Edison hizo la luz, pero en la iglesia aprendí que tú la hiciste. Quizás te copió la idea, Señor. Y los niños están orando de esa manera por todo lo que escuchan y aprenden. Ahora, hoy concentraremos nuestra atención en cómo no debemos hacer nuestras oraciones. ¿Cómo no debemos hacer nuestras oraciones? Y para comenzar, la pregunta es, ¿cómo no debemos hacer nuestras oraciones? En primer lugar, no lo hagan como lo hacen los hipócritas. Eso dice ahí la Biblia, hermanos. A usted le va a parecer como muy fuerte esta palabra, pero fíjense que esa palabra no tiene nada de fuerte realmente. Aun cuando en nuestro contexto posiblemente la tomamos así como una palabra grosera. No es una palabra tan grosera esa palabra hipócrita. Significa algo bien sencillo que ya se lo voy a explicar más adelante. Pero la Biblia dice así, y cuando ores no seas como los hipócritas, dice. Cuando ores no seas como ellos. se había fijado, Jesús, mejor dicho, se había fijado en la costumbre que habían tomado las religiones de los fariseos para hacer sus oraciones, que ya no tenían nada que ver con oración a Dios, porque ellos oraban a la gente. Ellos oraban a la gente y decían muchas palabras para ser oídos por la gente y que la gente dijera: qué bien ora ese. Ese sí sabe orar. Lo vimos en la esquina con sus manos levantadas. Bien, entonces ellos, la motivación de los fariseos era orar para que alguien los escuchara, que no era Dios,
y alguien los viera, que también no era Dios. Esa era la motivación. Ahora, por eso la pregunta, ¿qué nos motiva a orar a nosotros? ¿Cuál es nuestra motivación? Y aquí es cómo nosotros no lo haremos. Y Jesús lo enseña y debemos nosotros de tomarlo, que no lo vamos a hacer como ellos. Miren, les encantaba orar en público. Y yo quiero aclarar que Jesús no era que estaba en contra de las oraciones en público. Jesús estaba en contra de las motivaciones de las oraciones en público. De las motivaciones, el por qué quiero pararme en una tarima, en un lugar público a orar. El por qué. A Dios le interesa tanto y escudriñar nuestro corazón, nuestra mente, aquel sentimiento íntimo que hay allá adentro. Eso es lo que le interesa al Señor, ver y escudriñar en nosotros ese sentimiento del por qué hacemos esa oración. Y no es que está en contra de hacer oraciones en público, porque entonces no podríamos orar aquí ante este hermoso público que tenemos en esta hora. No podríamos levantar nuestra voz o hablar. ¿Por qué? Pero depende de la motivación con la que se haga. Entonces, ellos les encantaba orar en público. Ellos pedían y decían, yo porque yo lo hago bien, yo porque yo quiero que vean cómo lo puedo hacer. En las esquinas de las calles se paraban ellos a hacerlo para que la gente los mirara. En las sinagogas también, así lo explica este versículo, en donde todos pudieran verlo allí. Entonces Jesús estaba entendiendo de que ellos no oraban en privado, que ellos no tenían ninguna devoción en lo privado. Ellos solamente querían impresionar a las personas a la hora de salir a luz y ponerse sus trajes de religión y comenzar a hablar con Dios aparentemente. Pero cuando comenzamos a orar, hermanos, pensando, porque cuando no oramos sencillamente pensamos en que debemos de decir las palabras exactas, porque si no las decimos exactas, la gente va a decir que no sabemos hablar. Pero como la oración es para Dios, hermano, a Dios no le interesa que no sepamos hablar. Amén. Pero cuando ya comenzamos a pensar que yo tengo que decir las palabras bien dichas y que yo tengo que tener sintaxis, tengo que tener comprensión en todo lo que voy a orar, y pensando en la gente más que todo, ya estoy equivocado y mi motivación es equivocada al orar, porque yo siempre debo ser sencillo al orar. ¿Cómo va usted a una tienda, a una venta y se expresa ante la persona que quiere usted pedirle algo o un favor a alguien? ¿Cómo se expresa? ¿Usted le grita diferente o habla normalmente? Usted le dice, ¿cree que puede ayudarme por favor en algo? ¿Cómo le dice usted a esa persona? Cuando viene a pedirle un favor, ¿cómo lo hace? ¿Cree que por favor me puede regalar una tacita de azúcar, por favor? Así lo vemos allá en el Chespirito, ¿verdad? ¿Cree que me puede por favor regalar? ¿Cómo deberíamos entonces expresarnos delante del Señor? De la misma manera. Deberíamos de expresarnos delante del Señor y decirle, Señor, por favor, vengo delante de ti a que me hagas este favor. Y hablar tan naturalmente como lo hacemos ahí, como lo hacemos en público. Natural, porque ¿para quién lo hacemos, hermanos? Para Dios. Pero cuando comenzamos a complicarnos la vida, oiga bien, porque nos complicamos la vida muchas veces y sentimos que nos da nervio orar en público, porque comenzamos a pensar es que tengo que pensar bien lo que voy a decir o tengo que hacer bien la oración. Dios conoce nuestra oración antes de que la digamos, hermanos. Dios conoce nuestra mente y antes de que pidamos algo, Él lo sabe. Así que debemos orar tranquilamente al Señor como somos y debemos de pedírselo a Él, pero no lo hagamos con una motivación para que alguien vea que sí podemos hablar o para que alguien vea que sí podemos orar y que estamos en un ambiente de oración. Mire,
para ser alabado por los hombres. Eran las motivaciones que ellos tenían. Para recibir un apretón de mano y que alguien le dijera, qué bien lo hizo. O una palmadita en el hombro y le digan, qué bien lo hizo. Hay personas que esperan que alguien le haga una palmadita cuando hace alguna labor. Es bueno, pero no en sí la motivación. Yo espero, ¿verdad?, que el pastor venga y me dé una palmadita y me diga, qué bien lo hiciste. Porque entonces hay una motivación, yo esperando algo, que alguien me vea realmente, que alguien me felicite por lo que hice. Mientras está el pastor, recogí la basurita aquí, limpié la banca y pues me vio, ¿verdad? Voy a agarrar un punto. Por lo menos va a sentir que yo hice algo. ¿Cuál es la motivación? Todo eso estamos viendo acá. La motivación de estos fariseos eran ser alabados por los hombres. Esa era su única recompensa. Fíjense, su única recompensa que ellos tenían era el qué bien lo hiciste, muy bien oras y hasta ahí. Ya no hay más recompensas de parte del Señor, ya no hay más recompensa de parte de lo eterno, de lo divino, no hay nada. Porque la recompensa de ellos era ser visto y ser alabado por los demás. Ya lo vieron, ya me vieron hacer esto, así que ya me puedo ir. Ya me vieron que estuve aquí, así que ya me puedo escapar. No hay una buena motivación, no hay una buena intención de hacer las cosas, sino cuando hacemos las cosas como para que los vean y luego ya no tenemos un deseo de hacer las cosas. Hablan como si estuvieran orando, pero en realidad le están orando a las personas y a los que los ven y a los que los oyen. Estos, de lo que la palabra del Señor está hablando, de esa religión de los fariseos, ellos oraban no a Dios, aunque parecía que estaban orando a Dios, pero su motivación, según Jesús en este versículo, su motivación indicaba que no estaban orando a Dios. Estaban orando para ser oídos por los hombres y para ser aplaudidos por los hombres, y esa no es una buena motivación. Y por eso estamos aprendiendo este día cómo no deben de ser nuestras oraciones. No deben de ser parecidas a las de estas personas, pensando en cómo voy a hacerlo y quién me va a mirar a la hora de hacerlo y qué voy a recibir, una recompensa a la hora de hacerlo. No. Para mostrar, mire, ellos lo hacían para mostrar a los hombres que están orando. Para mostrar a los hombres que están orando. Una pregunta acá. ¿Qué hay en su corazón cuando ora, o cuando enseña, o cuando canta en un público? ¿Qué hay? Esta es una evaluación que cada uno de nosotros debemos de hacerlo. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando vamos a hacer, ya sea una oración, un ayuno, porque allí se menciona el ayuno, pero yo pongo una enseñanza, una ayuda a alguien? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando vamos a hacer aquello? ¿En qué piensa usted? Debería de haber una motivación de agradar sobre todas las cosas a Dios. Amén. Debería de haber una motivación de que el Señor lo vea, y aunque nadie más lo vea, el secreto íntimo de causar una buena impresión. Oiga bien, una buena impresión es algo que mancha todo lo que hacemos. El secreto íntimo, allá dentro de nosotros, lo que queremos es causar una buena impresión ante las personas, una buena impresión ante la gente que nos ve y la que nos oye. Eso viene a manchar todo lo que nosotros hacemos para Dios. Cuando hay en nuestro corazón una motivación egoísta, una motivación que no es con humildad, que no es con sencillez, y entonces es cuando el Señor nos enseña esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Mire, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Y luego ya dice ahí, mire, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de este tipo de personas? Ser vistos por la gente y posiblemente recibir un halago de algunas personas, una palmadita, un aplauso por tan excelente oración que hizo, y hasta ahí es la recompensa. Pero la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón cuando oras y cuando enseñas y cuando das algo en público? ¿Qué sientes en tu corazón? Oh, queremos asegurar que otros sepan, oiga bien esto, queremos asegurar que otros sepan que nos levantamos de madrugada al orar. Muchas veces en nuestras pláticas buscamos 1000 maneras para que la gente sepa que oré a la 1 de la mañana. Y tratamos de informarle a cualquiera de que nos levantamos a orar a la 1 de la mañana. O que encontramos a un niño por la calle y se nos dio la oportunidad de darle un plato de comida. Tratamos la manera de como demostrar al mundo que hicimos una buena obra. Ahora la situación es más complicada porque ahora todo lo publicamos en Facebook. Y ahora todo el mundo sabe lo que nosotros estamos haciendo. Todo lo publicamos. Un plato de comida, la foto para el Facebook. Una oración, la foto para el Facebook. Y todo lo queremos publicar. Todo queremos que la gente sepa que estamos haciendo esto. ¿Lo hacemos para ser vistos por los hombres? ¿Lo hacemos para ser escuchados por los hombres? ¿O lo hacemos con una motivación que sea el Señor que nos escuche? Que sea el Señor que responda a nuestras oraciones. La segunda respuesta, bueno, hablando de esto, de que terminando este primer punto, queremos asegurarnos que otros sepan que nos levantamos temprano a orar, que le dimos algo a alguien, que hicimos la buena obra del día y la dejamos ahí para el recuerdo y para que todo el mundo conozca que hicimos esto. ¿Será algo parecido a lo que esta gente estaba viviendo y que en este tiempo también se está dando mucho, y ahora a gran escala por las comunicaciones que tenemos en este tiempo? A gran escala por las comunicaciones que tenemos, porque ahora usted publica una cosa y lo puede ver miles de personas. Miles de personas. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el interés? Ahora hay tantas cosas que se publican ahí. Pero la segunda respuesta de esta pregunta que dice ¿cómo no debemos hacer nuestras oraciones? Es: no parlotees de manera interminable. ¿Conocen ustedes la palabra parlotear? O no hables tanto que no acabas de hablar y que repites. Parlotear es como cuando un perico comienza a hablar, ¿verdad? Y comienza a decir hola, 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 hola. Y es lo que dice, todo repite. Y luego dice amén, amén, amén. O Dios te bendiga. Yo no sé qué habla su perico, si habla la jerga cristiana o la jerga no cristiana. ¿Qué dice su perico? Porque algunos pericos dicen malas palabras, ¿verdad? Pero algunos pericos dicen hola, Chico o Francisco, qué sé yo, cualquier nombre, ahí está. Y repite, repite y repite y repite lo mismo. Entonces, ¿cómo no deben o no debemos hacer nuestras oraciones? Pues no parlotees de manera interminable, que no termina. Y quiero seguir y ya repetí las mismas cosas, ya dije una y otra vez lo mismo. Aquí la palabra del Señor nos enseña a nosotros a que debemos de pedirle al Espíritu Santo la dirección para orar.
y que podamos tener un orden. De hecho, hay una oración modelo después de este pasaje, ahí de los versículos más adelante. Hay una oración donde Jesús les enseña a orar. Ahí desde el versículo 9 en adelante está la oración modelo, porque Él les dice cómo lo van a hacer. Pero al principio les está diciendo: no parlotee de manera interminable. Y ahí dice, miren, el versículo 7: y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Ellos piensan, los gentiles, dice, que por su palabrerío, cuando la Biblia habla de palabrerío, pues se refiere a vanas repeticiones también, ¿verdad? Vanas repeticiones, como lo hacen algunas religiones. En algunas religiones le enseñan a uno a decir una oración miles de veces. Y para que usted pueda ser perdonado de sus faltas, le dicen: vaya y diga tantos Padre Nuestro y tantas Ave María y diga tantos, y entonces con todas esas que diga usted ya va a estar limpio. Eso es vana palabrería, estar repitiendo y repitiendo. ¿Qué digo entonces? Que debemos orar, hermanos, como platicar con el Señor. Por eso nuestra oración es hablar con Dios. Pero hablar, hermanos, de una manera tan con confianza. Yo no sé de los que están aquí si la mayoría tuvo una experiencia mala con su padre o buena. ¿Cómo se acercaban a su papá para pedirle algo? ¿Cómo fueron? Algunos pues no tuvieron experiencia de tener un padre, de poder pedirle. Pero ¿cómo fue la experiencia de pedirle a un papá? ¿Había miedo a la hora de pedirle a su papá para comprar un pan, para comprar una gaseosa? ¿Había miedo a la hora de pedirle? ¿O había confianza y le podían llegar a decir: papi, quiero una pupusa, quiero una gaseosa, ¿me la puedes dar? ¿Cómo era? Pareciera que en nuestras culturas hubiéramos tenido una experiencia fea a la hora de pedirle a papá, porque a veces tenemos que gritarle para que nos dé algo, ¿sí o no? A veces tenemos que llorarle y llorarle y llorarle para que nos dé algo, porque sentimos como si no hay confianza en que Él nos puede dar algo. Piense usted en esto, piense, porque el Padre es como un modelo, por decir así, de lo que es Dios Padre, un modelo. Debería de ser el Padre para sus hijos. Entonces, cuando nosotros hablamos de el Padre Celestial, pues prácticamente relacionamos a Dios como un Padre natural. Y ese Padre, ¿cómo fue? Fue amoroso, fue dadivoso, fue siempre, estuvo dispuesto a dar todo lo que le pedía a usted. A veces, de acuerdo a esa experiencia, uno ora. A veces, de acuerdo a esa experiencia, o mala o buena, a veces uno ora. O ora gritando, o ora pero escandalosamente llorando. Y uno tiene muchas formas de orar de acuerdo a su experiencia. Yo pensaba en esto ahora: ¿por qué será que nosotros aprendimos a gritar al orar? Piense usted en eso. ¿Será que nuestro grito llega más rápido al cielo? Piense usted en todas estas cosas que estoy mencionando. ¿Por qué nosotros aprendimos? Y yo tenía esta respuesta en mi mente: es que antes no habían equipos de sonido. Esa fue mi respuesta. Antes no habían equipos de sonido, y por eso a la gente le tocaba en un público: Señor, pedimos que bendigas a esta congregación, para que le escuchara la congregación que estaba ahí. Más Jesús en la playa, con el mar ahí, ¿verdad? Pero ahora con equipo de sonido no necesitamos gritar tanto, hermanos, ¿verdad? Con equipo de sonido ya no tanto. Ahora, escucha nuestra oración si nosotros le decimos al Señor: amado Dios, estoy delante de ti. ¿Escucha nuestra oración el Señor, hermanos?
Y la escucha gritada también, claro, porque ese ya es un estilo que aprendimos. Un estilo que aprendimos de alguien que nos enseñó, lo vimos y entonces creemos que ese es el modelo a seguir. ¿Cómo oraría Jesús? ¿Ah? ¿Cómo oraría Jesús? Imagínense usted a Jesús gritando allá en el huerto de Getsemaní. Gritando y gritando, así, ¿verdad? Como nosotros lo hemos aprendido en muchas ocasiones y cada uno de nosotros tiene estilos de oración. Pero lo que no debemos hacer, eso no importaría, hermano, si gritamos o hablamos suave. Lo que importaría acá es que no usemos vanas repeticiones. Eso sí es importante. Que podamos pedirle de la dirección del Espíritu Santo a la hora de orar para hacer una oración, mire, ordenada. Ordenada, así como la que hizo Nehemías a la hora de que el rey le dijo: ¿qué te pasa? Te veo que estás triste y tú no has estado triste delante de mí nunca. ¿Qué te tienes? Y entonces él comenzó a pedirle al rey y comenzó a darle una oración al rey y le dijo: ¿cómo no he de estar triste si la casa de mis padres, mis familiares, mi casa está destruida? Todo está destruido y quiero el permiso, quiero que me dé cartas, y comenzó a pedirle él, comenzó a pedirle cuántas cosas. ¿Y sabe qué? El rey le dio todo lo que le pidió. Pero él ya había orado al Padre Celestial, amén. Él ya había orado al Padre Celestial. Entonces, la oración de Nehemías es una oración modelo para orar ordenadamente y no repetir las mismas cosas una y otra vez, sino decirle al Señor lo necesario y lo que podemos decirle a Él, hermanos. Amén. Lo necesario y lo que tenemos en nuestro corazón, con la sencillez de nuestro corazón para el Señor. Entonces no se trata de pasarse, la verdad, hablando, porque alguien puede decir: yo oro 8 horas diarias, ¿verdad? Y podría ser un fariseo realmente, porque no ora todo ese tiempo, no tiene todo ese tiempo para poder invertirlo, no comería, no trabajaría, no haría nada realmente si pasaría en este estilo todo el tiempo. Entonces, no parlotees de manera interminable. Tratar de impresionar a los demás con tus muchas palabras, eso es querer estar parloteando o diciendo palabras interminables, como dice aquí, y orando. No uses vanas repeticiones como los gentiles. Una pregunta: ¿sería realmente fiel y entregado a lo que hago si nadie lo supiera? Oiga bien lo que le digo. ¿Sería realmente fiel y entregado a todo lo que hago? A todo lo que hago, si nadie se diera cuenta de lo que hago. Piense usted en eso. Yo espero que su respuesta sea así: yo siempre lo haría, aunque nadie me mirara, aunque nadie me diera las gracias. ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Entonces ahí entra lo que son las motivaciones. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación acá dentro de mi corazón y en mi pensamiento? ¿Por qué lo hago? Y esta respuesta solo la tiene usted. ¿Sería realmente fiel y entregado a lo que hago si nadie supiera lo que estoy haciendo? Deberíamos pensar en esto. ¿Cómo lo hacen otras religiones, verdad? Otras religiones oran, repiten las mismas palabras una y otra vez. En las religiones de los musulmanes, en las religiones tradicionales, repiten las palabras y a veces no están pensando en lo que están diciendo porque ya es algo aprendido, mecánico, y no hay ninguna relación con el Señor, no hay ninguna intimidad con el Señor a la hora de hacerlo. Y lo último, hermanos, no lo haga para exhibirse. Eso es como no debemos hacer nuestras oraciones. No lo haga para exhibirse. Y aquí es donde va a entrar la palabra esa fuerte que aparentemente
Es fuerte, pero fíjense que realmente no. No lo hagas para exhibirte. ¿Estás haciendo esto para ser visto por otros? La palabra hipócrita, hermano, es un término que proviene del teatro griego. Oye bien, del teatro griego. Tiene que ver con un personaje que se ponía una máscara. El personaje se ponía una máscara. No se podía saber por la máscara quién era la persona que estaba detrás de la máscara. Pues se escondía detrás de una máscara y trataban de convencer a la gente de ser alguien que realmente no eran. Eso es la palabra hipócrita. Ser algo que no es. Y eso no es una palabra grosera, realmente. No es una palabra fea, sino que se usaba en el teatro griego y se ponían una máscara y trataban de convencer a la gente que ellos eran los de la máscara. Lo de la máscara eran ellos, pero realmente no eran ellos. Entonces, cuando hacemos algo, hermano, que realmente no somos, estamos haciendo teatro. Teatro. Porque eso es. No vamos a decir la palabra hipócrita, sino que vamos a decir, estamos haciendo teatro. Estamos haciendo un drama cuando estamos haciendo algo que realmente no somos. O en otras palabras, estamos actuando. Estamos actuando. ¿Cómo es actuar? Como cuando se pone la pista y este micrófono está apagado y comienzo a cantar y ustedes dicen qué bonito canta, pero es el de la pista el que está cantando y me muevo por aquí, me muevo por allá, es una pantomima. Entonces yo estoy actuando, no estoy siendo realmente el cantante de esa pista. Para terminar, hermanos, para terminar, no es que Jesús esté condenando la oración en público, y aprendamos esto. No es que Jesús no esté de acuerdo que se ore en público. Él está diciendo, si tu vida de oración pública no es una expresión de tu vida de oración privada, estás actuando. Amén. Si tu vida de oración pública no es una expresión de tu vida de oración privada, estás dando un show. Eso es lo único que Jesús quiso decir con esta palabra en estos versículos. Ahora, Jesús está hablando de las motivaciones, está hablando del por qué lo hacemos, por qué intentamos impresionar a alguien. Pues dependerá, hermano, de nuestras motivaciones, nuestras recompensas en público. Dependerá de por qué lo hacemos, nuestra recompensa. Y la respuesta está en el versículo 6. Leámoslo y aquí vamos a terminar. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿dónde dice? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Dependerá de la motivación con la que lo hagamos. No tanto si lo hacemos en público o no, hermanos. Olvidémonos de eso ya. No tanto si lo hacemos en público o no. Ahora entramos a la conclusión de todo esto. Dependerá de la motivación en cómo lo hacemos. Nuestra oración privada es importante, como nuestra oración en público también es importante. Pero nuestra motivación debe ser oído por Dios y no por la gente. Ser visto por Dios y no ser visto en sí por la gente. Y usted me dice, pero la gente siempre me va a ver. Pues eso está más que claro. Pero mi corazón solo lo puede examinar el Señor. Amén. Eso está más que claro. Así que póngase de pie, por favor. Y vamos a decirle al Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Ayúdame a estar motivado a buscarte en lo secreto y que las recompensas vengan públicamente, así como lo dice la palabra del Señor. Padre Celestial,
En esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas cada día. Cada día es una nueva oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, para poder aprender de tu palabra, para poder ser instruidos, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a tomar esta palabra e ir, Señor, y abrir esa puerta y cerrarla, entrar en ese aposento y orar al Padre que está ahí en lo secreto, para que las recompensas sean grandes, Señor, en lo privado y en lo público, Señor. De lo privado a lo público, Señor, podamos ver grandes bendiciones en la congregación. Poderoso Dios, examina nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a pensar el por qué hacemos lo que hacemos. Ayúdanos a reflexionar cada día para quién trabajamos, para quién servimos, Señor. Ayúdanos, Dios amado, a cada día a vivir para ti y a ser sencillos, humildes, Señor, sinceros, honestos, Señor, fieles a ti, Dios amado. Ayúdanos, bendito Maestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Los que están a través de los medios, que el Señor los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gloria a Jesús. ¿Habrá alguna... El culto ha llegado a su final. Te invitamos a que recibas a Jesús como tu Salvador y Señor. Repite esta oración. Señor Jesús, vengo a ti tal como soy. Sé que me amas, que moriste en mi lugar. Te doy mi vida para que sea suya desde ahora y para siempre. Cambia mi vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, llámanos a nuestros números telefónicos. Nos gustaría orar por ti. O visítanos. Estamos ubicados a 300 metros al oriente del Polideportivo, en San Francisco Gotera, Morazán. Te esperamos. Dios te bendiga.